Bien, ya empezamos. En nombre del Centro de Estudios Orientales, quiero dar la bienvenida a todos los participantes en esta sesión Zoom para poder escuchar la conferencia del profesor Jorge Bayona. Me voy a permitir leer su biodata. Como quizá ya muchos de ustedes sepan, él es candidato doctoral por la University of Washington en Seattle. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Estudios Filipinos del Ateneo de Manila University y el Southward Studies Center de la University of Philippines, Diliman. Y en esta oportunidad nos va a ofrecer la conferencia que lleva por título Tagalo, Castellano, Inglés y Taglish, Colonialismo y la articulación de lenguas francas en Filipinas. Y estamos muy contentos por poder ofrecer esta conferencia. Justo veo que a través de también se está retransmitiendo por Facebook. Alguien comenta y dice, pero no es muy conocido el idioma aquí en Perú. Justamente de eso se trata, que podamos incluso abordar temas que, es verdad que sobre temas asiáticos hay un fuerte interés por China, Japón, Corea, en base también a las experiencias, comercios y las comunidades que podamos tener en nuestro país o en toda América Latina. Pero justamente entre los objetivos que tenemos en nuestro Centro de Estudios Orientales es poder ir ampliando estos campos de estudios, de investigación, y estamos muy contentos que el profesor Jorge Bayona, también de nuestra casa de estudios aquí en la PUC, pueda justamente ser parte de esa ampliación de estudios, ¿no? Y yo, bueno, quiero agradecer nuevamente a todos. De esta manera, esta es la última conferencia del semestre en este contexto, en esta nueva normalidad, y estamos muy contentos porque tenemos participantes de diferentes países, de diferentes nacionalidades. Esto ha sido algo nuevo para nosotros en el Centro de Estudios Orientales. Esto sí me había justamente comentado que había personas inscritas también desde Filipinas, también aquí, o desde Estados Unidos y de otros países. Entonces, me gustaría cederle la palabra unos minutos al doctor José León Herrera, director de nuestro Centro de Estudios Orientales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también les doy la bienvenida y agradezco mucho a Jorge Bayona que nos da la oportunidad de escuchar sobre el tagalo y sobre Filipinas, que efectivamente es poco conocido en nuestro país, aunque por los años 80 sí tuvimos una relación porque había una embajada acá de Filipinas en el Perú. Y tuvimos algunas actividades menores, folclóricas, ¿no?, que se presentaron. Pero efectivamente para nosotros es una oportunidad muy bienvenida de hacer el contacto con Filipinas, que tiene algunos rasgos, digamos, fraternos con nosotros, ¿no? El idioma perdido o no perdido, el castellano, en fin, los nombres, en fin, un lazo a través de España, naturalmente, ¿no? De hace muchos tiempos, ¿no? Así que le damos la bienvenida al profesor Bayona y les agradezco a todos. Gracias. Muy bien, Jorge, puedes iniciar la conferencia cuando desees. Muchas gracias. Me gustaría agradecer al Centro de Estudios Orientales por la oportunidad de conversar con ustedes, a Ricardo, por supuesto, y al profesor León por el aprecio y por todo el apoyo que siempre he recibido desde ahí y pues desde la casa, ¿no? de la Católica, de la PUC. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para hacer para iniciar la discusión. Vamos a ver. Listo. Bueno, de lo que les voy a hablar es una suerte de historia, una trayectoria histórica de cómo, del perfil lingüístico
de Filipinas. Y bueno, yo soy historiador, así que esto no es una charla de lingüística propiamente, sino una visión social, cultural de cómo es que se configura el espacio filipino y cómo se contrasta con lo que estamos, con la experiencia colonial filipina en lo que el idioma se refiere, con la experiencia que tenemos nosotros como otra colonia española. Y como vamos a ver, hay una divergencia bastante marcada, lo cual hace de Filipinas una especie de historia alterna, ¿no? De cómo nuestro perfil de idiomas, de lenguas, pudo haber tomado un camino distinto, o cómo otra colonia española se ve con una trayectoria distinta. Y bueno, pues, quería empezar mostrándoles algunos fragmentos de este video para que pudieran empezar a ver hasta qué nivel una de las cosas que marca el mundo de los idiomas, del habla, de la escritura en Filipinas, es pues es una suerte de palimpsesto lingüístico en el que los varios idiomas están superimpuestos y están siempre emergiendo uno en el otro. Entonces, este es un pequeño video que hicieron preguntándoles a filipinos en la ciudad capital, en Manila, pidiéndoles que contesten una pregunta más o menos compleja, pero que lo hagan exclusivamente en lengua filipina, en tagalo. Vamos a ver. Que cargue. Hey everybody, it's Marie from Asian Boss. We noticed from our Tatagal, pag Filipino mo, so ayun na natin yung Tagalog kasi baka, di ba, dapat Filipino dapat. May tatanong ko sa yung question, tapos pakisagot siya ng hanggat kaya mo ng full Filipino. Kaya mo ba mag-full Filipino ngayon? Yes. Oh. So, may question kami sa'yo ngayon. Ito yung question. Sa tingin mo ba, illegal pa yung divorce dito sa Philippines? Di ba, until now? So, tingin mo ba malaki yung chance niya na maipasa bilang batas? Pakisagot sa Pilipino. Para sa akin, hindi siya maipapasa. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, lalo na sa ating kamara, is talagang ano sila, talagang Pilipinas ay parang Kristiyanong bansa, di ba? So parang mas pinapahalagahan natin yung, hindi ko nagsabi, so. Depende kung ano yung, depende sa kanya. Hindi, okay lang yan. Okay lang. Or, yun, from Bill to law. Hindi ko oh my God. Di ako sigurado dahil sa tingin ko masyado pang hindi. Sa unang-una, kasi ang simbahan, sinasabi na either Y bueno, como podrán ver en ese breve fragmento, se les plantea esta pregunta y se les pone la condición de que contesten exclusivamente en filipino puro, en tagalo puro. Y todos estos jóvenes tienen dificultad para contestar en un tagalo perfectamente puro. El inglés sencillamente aparece en un espacio que por lo menos se les está pidiendo que no mezclen. Y bueno, antes de que empecemos a pensar, estos filipinos son filipinos medio bambas, ¿cómo es que no pueden hablar sin mezclar un idioma colonial? Recordemos el idioma en el cual estamos dando esta conferencia misma, estamos dándola en español, y más bien sería hasta muy difícil de imaginar que se haga ese experimento en las calles en Lima metropolitana, pidiéndole a la gente que conteste en quechua puro, ¿no? La vasta mayoría de la población tendría dificultad en contestar siquiera lo mínimo en quechua. Entonces, claro, desde un principio podemos ver que hay esta convivencia de lenguas y que se les escapa en ese mismo espacio. Y quizá
ustedes hayan podido ya escuchar algunos elementos también de español ahí, que también va a ser interesante. Ustedes pudieron haber escuchado depende, depende. Uno de los entrevistados repite depende, depende. Alguien dice sigurado, que es una manera de decir seguro, y vamos a ver también el tema de la palabra seguro. Entonces, está una situación así de constante mezcla. Y esto es, digamos, en forma hablada, de un tagalo que se les pide que hablen de manera pura y no, y no lo logran. Y ahora vamos a ver también en la forma escrita y en otro idioma. Este es un fragmento de un cuento escrito por de un autor filipino, que se supone y está incluido en una colección de cuentos en inglés. Y como ven, también emergen otros idiomas en este fragmento, partes que a veces ni siquiera están realmente traducidas. Entonces, lo voy a leer. He spoke with authority on the matter as a first-order initiate of the Cofradía de los Hermanos Alados, the confraternity of the Winged Brotherhood, his emblem of office, a winged fist, proudly displayed on a pin that he always wore on his collar. Es que sí, gusto ko pong matutong lumipad, I stammered, hiding my face behind my hands. He looked me sternly in the eye. And what would you do then if you learned to fly, eh? Gusto ko pong humuli ng butanding, I giggled. Entonces, como pueden ver, es un texto que se supone que está en inglés y aún así, tanto en la voz del narrador como en la voz de la niña que está hablando, aparecen fragmentos en español. La cofradía de los hermanos alados, es que sí. Y las respuestas están también en tagalo. Gusto ko pong matutong lumipad. Y sé que la escritura no está conforme con la ortografía actual del tagalo. Está tratando de representar, digamos, un tagalo un poco más. Esto está ambientado, se supone, que a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX. Entonces es una ortografía un tanto diferente. Entonces, este es el escenario. Es un escenario en el cual las lenguas... hay varias lenguas conjugadas y ninguna está actuando de manera pura. Y nuevamente, no soy lingüista, así que quizá haya mucha nomenclatura que quizá si hubiera lingüistas acá podrían decir, lo que está pasando es esto, ¿no? Que mi perspectiva es más bien histórica. Y esto es, digamos, estas son algunas de las preguntas que quiero discutir en esta sesión con ustedes, en esta charla. Es pues que este palimpsesto de lenguas, ¿no? Y un palimpsesto es un papel en el cual se ha escrito varias veces. Y es como que está ocurriendo algo similar en lo que son las lenguas. Las lenguas se superponen y a veces aparecen a través de esos niveles. ¿Qué hay detrás de la espontánea aparición de frases y palabras de otras lenguas en textos, tanto orales como escritos, que deberían, en principio, ser monolingües? ¿Cuál es la relación de coexistencia y compenetración entre estas lenguas? ¿Cuál es la trayectoria histórica de estas mezclas y cuál es su relación con el colonialismo español y estadounidense? ¿Y cómo diverge de la experiencia latinoamericana? Y aquí está esta constante mezcla de idiomas. Yo lo experimenté en Manila. A estas alturas yo he vivido entre todas las visitas de investigación que he tenido en Filipinas, debo haber estado ya casi un año allá. Y pues debo admitir que una de las cosas que me ha hecho más difícil desarrollar más mi filipino, mi tagalo, es que es muy fácil cambiar de idioma a inglés. Cuando no puedo decir algo, como los mismos filipinos en la ciudad de Manila, uno cambia al otro idioma dentro de una misma oración, dentro de un mismo párrafo. Y eso es lo que muchas veces se describe como taglish. Y también noté que incluso cuando yo recién me empecé a comunicar con académicos filipinos y trababa conversación en filipino, yo también los veía muy concentrados y después me admitían, bueno, es la primera vez que tenía una conversación en filipino puro en bastante tiempo, porque están muy acostumbrados a que haya esta constante mezcla. Entonces veamos un poco de cuál es la diversidad lingüística actual
en Filipinas. Y esto es una de las cosas principales, esto es un aspecto que hay que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de Filipinas, y que a pesar de que existe una lengua que llamamos pues filipino, no es la única lengua que se habla, no es la única lengua filipina que se habla en el archipiélago. Actualmente se hablan más de 100 lenguas originarias en este espacio. Y como pueden ver, el tagalo, que es la lengua sobre la cual se basa el idioma nacional filipino, vamos a hablar de eso en un momento, es dominante en tan solo una fracción de todo el país. Tienes muchos otros idiomas que también son muy vibrantes: el ilocano, el bicol, el kapampangan, el cebuano es un idioma de suma importancia. En fin, los idiomas de la zona central, los idiomas visayos, etc. Entonces, y claro, y todas estas lenguas son parte de la familia de lenguas austronesias también, ¿no? Donde está el indonesio, donde está el malayo, el tetun, en fin, malganche. Es una familia de lenguas muy, muy grande, y pues que tiene muchas variantes. Y bien, pues, como les decía, el tagalo es una lengua prehispánica, y que tiene una larga continuidad, que ha tenido también una forma escrita conocida como Baybayin, y pues que es pues es una lengua un poco difícil. Es más difícil que el indonesio, por ejemplo, pero siendo la lengua de la capital, es la que eventualmente terminó seleccionándose como la base de la lengua nacional. Pero como pueden ver, todavía, o sea, no se ha acomodado todavía como una lengua franca absoluta. Lo está avanzando, pero todavía no es una cuestión completa. Y ahora, ustedes quizá hayan notado que en ocasiones uso de manera intercambiable tagalo con filipino, y lo que sucede es que hay una trayectoria histórica. Tagalo es una lengua, o sea, existente, y ese es su nombre, y hay pues los pueblos tagalos, en fin. Cuando se empezó ya a discutir, cuando ya se estaba tratando de plantear un idioma nacional, terminaron eligiendo el tagalo como la lengua sobre la que sería la base. Y esta lengua le cambiaron de nombre y le pusieron pilipino, que después le cambiaron de nombre nuevamente a filipino. Y pues se supone que el filipino se distingue del tagalo en la medida en que debería incorporar más elementos de las demás lenguas filipinas. Y pues incorpora más letras. Por ejemplo, en el tagalo original no hay la letra F, y muchas veces una de las características el estereotipo del filipino es que no puede pronunciar la palabra F. Hay toda una secuencia en una de las novelas del famoso escritor filipino José Rizal, en donde hay toda una pelea entre un sargento, creo que un sargento español, y su esposa filipina, porque no puede, o creo que los dos son filipinos, pero la esposa no puede pronunciar Filipinas y pronuncia Filipinas, y le pega, y es toda una cuestión. La F, por ejemplo, no está en el tagalo original, pero se le incorporan esas letras para que sea un poco más representativo de las lenguas del archipiélago. En la práctica son casi el mismo idioma, a tal punto que cuando uno lleva cursos de filipino, muchas veces el material, el libro de texto con el que uno trabaja es explícitamente de tagalo. Y como vamos a ver, eso lleva toda una discusión sobre un imperialismo lingüístico de Manila sobre el resto. Entonces, bueno, esto es el tagalo. El tagalo, si quisiéramos hacer una transposición a lo que sería el Perú, el tagalo podría ser como una lengua originaria como el quechua, digamos, al cual dicen ya, este idioma le vamos a incorporar elementos de aymara o de ashánica y otras lenguas peruanas, y le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner peruano. Y entonces se supone que es una lengua nueva. Pero que en este caso, tagalo y filipino son casi lo mismo. Y bueno, y el taglish es la combinación de tagalo más inglés, que como vamos a ver es un idioma que es una forma de comunicación que está muy extendida en Filipinas, y que tiene toda una serie de significados y sociales, culturales que vamos a poder discutir. Bueno, ¿cómo es que hay una divergencia en la experiencia colonial digamos, en los Andes, que es de donde somos muchos de nosotros, con la experiencia colonial filipina? Para empezar,
ocurre pues medio siglo, más o menos el inicio de la colonización propiamente de Filipinas con la conquista de Cebú, con la conquista de Manila, el sultanato de Maynilad, es básicamente 30, 40, 50 años después de las grandes conquistas en el continente, y pues ya llegan con cierta experiencia. Los españoles llegaron con cierta experiencia a Filipinas, con otras ideas de cómo, en base a la experiencia continental, cómo se deberían llevar a cabo nuevas colonizaciones, y pues también con los constreñimientos prácticos que tenían en este contexto. Y bueno, como todos sabemos, una función muy importante una parte muy importante del colonialismo español es la conversión, la evangelización, la cristianización de las poblaciones conquistadas. Y para eso uno se tiene que poder comunicar con toda la población, no solamente con los jefes, sino que se tiene que llevar a cabo la confesión y toda una serie de rituales en las cuales la comunicación es primordial. Acá empieza la diferencia. Los frailes españoles en Filipinas, lejos de hacer lo que se hizo en los Andes, en un contexto en el cual se trató de estandarizar las lenguas originarias, en donde trataron de como que consolidar el quechua, aymara y puquina como lenguas específicas en las cuales toda la población indígena podría ser evangelizada. En Filipinas más bien hicieron lo contrario. Dijeron, no hay que estandarizar, no hay que consolidar las lenguas, más bien preservemos todas estas lenguas por separado. Aprendamos, si tienes que evangelizar tagalos, aprendes tagalos. Si tienes que evangelizar capampangans, aprendes capampangans. Si vas a evangelizar ilocanos, aprendes ilocano. No hay que tratar de evitar que haya una lengua franca. Y esto resulta un poco contraintuitivo para nosotros quizá, pero la lógica para esta generación de frailes es que precisamente evitar la formación de una lengua franca era algo positivo, porque de ese modo tú mantienes separados a los diferentes grupos lingüísticos de Filipinas e impides la comunicación entre ellos, y que pues de alguna manera pudieran formar encontrar puntos en común para después decidir derrocar el colonialismo español. Otra cuestión acá que es importante es el tema de el nivel de la muy pequeña presencia de funcionarios coloniales de la corona frente a la mayor presencia de frailes. Incluso la presencia de frailes es más pequeña que en las Américas, pero de todas maneras la proporción es distinta. La proporción de frailes es más alta. Y esto lleva a que pues, las Filipinas coloniales españolas sean consideradas una suerte de frailocracia, en la cual la principal presencia española son estos frailes, y para los frailes el mantener muchos idiomas vivos en Filipinas era también una forma de mantener su poder. Un funcionario español no podía aprender toda esta gama de lenguas, mientras que los frailes sí. Los frailes se quedaban pues toda su vida en Filipinas, mientras que los funcionarios duraban pues 5 o 10 años. No podían aprender todas estas lenguas. El mantener la división de lenguas les permitía a los frailes ser los intermediarios. Los funcionarios coloniales no podían hacer nada sin aprobación de los frailes, porque los frailes lo podían bloquear lingüísticamente, de manera muy sencilla. Entonces, en ese respecto también hay un conflicto entre poder religioso y poder secular, a tal punto que incluso en el siglo XIX ya hay intentos oficiales por la corona de diseminar el español. Los frailes no querían que los filipinos hablaran español. Y cuando finalmente el Estado decidió que eso era necesario, los frailes lo bloquearon. De manera que la élite filipina quería aprender español, pero no tenía las autoridades de facto, los frailes, lo bloqueaban. Al final, el español terminó siendo hablado por solamente una muy pequeña élite de poblaciones originarias, de poblaciones indígenas, que son, a esas alturas, muchos son mestizos, y incluso el término mestizo en Filipinas tiene una valencia, tiene un valor semántico distinto al que tiene en las Américas. Para empezar, la mayoría de esos mestizos son mestizos de filipino con chino. Hay también mestizos de filipino con europeo, con español. Pero
una cosa que es interesante, que quizás nos resulte interesante, es que mestizo, mientras que en los Andes, mestizo, claro, significa lo mismo, pero de algún modo tiene una connotación un poco como que para abajo, ¿no? O sea, de alguna manera el estándar es lo europeo y lo mestizo, digamos, una condición un poco más baja que europeo. Mientras que en Filipinas, mestizo más bien tiene una connotación para arriba, en el cual el nosotros normal es entendido como la población originaria, que también en Filipinas en este periodo son referidos como indios. Lo normal es entendido como ser indio y lo mestizo es como que es para arriba. Entonces, esta población mestiza, la élite, conocida como los ilustrados, captan el español, se apropian del español como una fuente de prestigio y como un idioma, una lengua franca que pueden utilizar intelectuales de diferentes partes de Filipinas que no se pueden comunicar en sus idiomas nativos y lo utilizan como un medio para pues hacer campaña. Y muchos viajan a España para tratar de hacer campaña por los derechos de los filipinos, en fin. De manera que el resultado del periodo español es que el español, paradójicamente, se hablaba muy, muy poco en Filipinas. Vamos a hablar del periodo estadounidense, y aquí la presencia, pero de todas maneras la no penetración tan fuerte del español lleva pues a muchos desplazamientos semánticos que me parecen particularmente curiosos. Hay una infinidad de palabras españolas que están trasladadas al filipino: caballo, la mesa, peras, manzanas, carpintero, cilia, en fin, hay muchísimos que significan lo mismo. Sin embargo, hay algunas palabras que han pasado a tener un significado bastante diferente. Seguro significa quizás, lo cual es una cosa pues particularmente interesante y es una de las primeras cosas de las cuales la gente se da cuenta. Siempre, siempre significa, por supuesto, que tiene una cierta lógica cuando uno hay algunas expresiones en donde siempre en español tiene ese significado también. Diligencia significa robo, lo cual también es señal de cómo era el sistema judicial en Filipinas, supongo. Colegio pasa a ser universidad. Delicado significa peligroso, lo cual también tiene cierta lógica en la cual uno habla, pues, esta es una situación delicada, es una situación que, bueno, de cierto modo es peligrosa, pero en filipino uno puede decir que es un hombre delicado, lo cual significa que es un hombre muy peligroso, con el cual no hay que meterse. Esquinita más bien significa calle, y quizá la más curiosa es la mierda, que significa pasear tranquilamente y sin preocupación. Y la hipótesis ahí que más circula es que, claro, en español uno puede mandar a la gente a pasear, digamos, lo mandé a pasear, una forma un poco más educada de decir la misma expresión que lo mandé a la... y pues que los filipinos tomaron los dos como pues pasear y lo otro son sinónimos, ¿no? Y porque existe también el verbo pumashal, con la raíz pashal, que viene de pasear, que significa lo mismo. Pumashal y maglamierda significan lo mismo, es un paseo. Pero bueno, entonces, este tipo de desplazamiento semántico nos muestra cómo, o sea, el español está presente, pero no lo suficientemente presente como para que estas divergencias no ocurran. Lo paradójico es que el momento en que más español se habla en Filipinas, más español se escribe, más español se escribe, se habla, se lee, es más bien en el periodo del colonialismo estadounidense. Y bueno, son varias guerras. Hay una primera revolución filipina por tratar de derrocar el colonialismo español, que termina fracasando. Pocos años después está la guerra entre España y Estados Unidos, y después de esa guerra se dio otra guerra entre filipinos y estadounidenses. Entonces, claro, no muestra que no es que haya, a veces simplificamos la cosa a que Filipinas pasó a soberanía estadounidense como resultado de la guerra hispano-estadounidense, cuando en realidad fue un proceso más violento y más complicado. La gran diferencia entre el colonialismo estadounidense y el colonialismo español es que mientras que el colonialismo español en buena medida obstaculizó la difusión del idioma español, del idioma colonial, los estadounidenses promovieron el inglés con toda la maquinaria que tuvieron a su disposición.
instauraron o crearon un sistema de educación pública exclusivamente en inglés, en donde se trataba de penalizar el uso de lenguas que no fueran el inglés. Descartaron el uso del español porque dijeron que, bueno, en realidad creo que menos del 5% o menos del 1% de la población de la colonia de Filipinas hablaba español, así que daba lo mismo. Y también decidieron definitivamente no enseñar en lenguas vernáculas, entonces tenía que ser inglés. Pero a pesar de todo el intento estadounidense por suprimir las lenguas vernáculas en el colegio, estas siguieron perviviendo. Y esto es una queja constante de los docentes estadounidenses en las Filipinas, que pues los niños hablaban siempre en sus idiomas originarios, a pesar de que se les multara, se les castigara, en fin. Otro aspecto de los idiomas en este contexto es que el español, como les decía, se habló mucho más en este periodo y fue el idioma de la resistencia anticolonial. A la derecha tengo el Renacimiento, una imagen de El Renacimiento, un diario filipino bilingüe, español y tagalo, que era pues, que era muy crítico de la administración colonial estadounidense. Entonces, claro, ya estamos jugando ya en este contexto con por lo menos 3 idiomas en el espacio tagalófono, porque claro, en otros espacios hay diarios que se publican en ilocano o en cebuano, y en fin, toda una serie hay periódicos hasta trilingües, tetralingües, etcétera, lo cual nos da un mosaico lingüístico muy interesante. Y claro, y ojo, lo que es para mí particularmente llamativo es cómo estos periódicos, que son bilingües, trilingües, tetralingües, no es que sea simplemente la misma edición, solo que reproducido por 4, que tengan los mismos artículos en los 4 idiomas o 3 idiomas, sino que hay algunas cosas que están disponibles en todos los idiomas del diario, de la revista, pero hay otras que están solamente disponibles en un idioma. Y para leerlo tienes que conocer ese idioma. Entonces, no es una transparencia lingüística completa. O sea, de todas maneras, los consumidores de estos diarios multilingües tienen que conocer los diferentes idiomas para poder tener acceso a todo el diario. Y el no conocer, el no ser multilingüe también impide el acceso a toda esta información. Obviamente, en este contexto colonial, más bien los colonizados son los que aprenden muchos idiomas, mientras que los colonizadores, en su mayoría, no aprenden lenguas locales. Ahora, este es también el contexto en el cual el tagalo finalmente fue elegido como el idioma base del futuro idioma nacional, lengua nacional. Y esto en sí también fue un tema muy controversial porque, el tagalo ni siquiera era el idioma con más hablantes en Filipinas, lo era el cebuano, que además tenía la ventaja, o supongo que sigue teniendo, que se supone que es una lengua más sencilla de hablar. Yo no hablo cebuano, así que no puedo darles esa perspectiva, pero claro, la crítica es que el tagalo es más difícil que el cebuano. Y bueno, o sea, habiendo aprendido tagalo, sí puedo dar fe que tiene unas conjugaciones un poco complicadas. Pero esto de todas maneras, y claro, parte de la justificación para la elección del tagalo como futura lengua nacional, pese a no ser la lengua con más hablantes, era pues que es la lengua en la cual se había escrito más. Es una lengua con producción literaria de más valor que la publicada en cebuano. Obviamente, el decir que las publicaciones literarias de una lengua tienen más valor que otra, es un tema pues que muy subjetivo, muy controversial. Y esto es también, hay resentimiento en otras partes de Filipinas respecto de este imperialismo del tagalo, ¿no? que es una lengua que en sus tierras no se hablaba y que la República de Filipinas eventualmente terminó imponiéndoles. El español pasó por un proceso interesante hacia finales del periodo colonial estadounidense, en la medida en que, si bien empezó siendo el idioma de los intelectuales antiimperialistas, terminó más bien siendo
el idioma del sector más reaccionario, más conservador de Filipinas. Y eso se dio como resultado de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española también tuvo sus ecos en Filipinas y pues la comunidad hispanohablante y los españoles que habían quedado en Filipinas tras la guerra, en buena medida terminaron alineándose con las fuerzas franquistas, con la ideología franquista, de manera que progresiva y en sus publicaciones hacían apología por el fascismo, por el franquismo, por el conservadurismo religioso extremo, de manera que el español rápidamente se identificó cada vez más con posturas ultra reaccionarias, de manera que aquellos que no lo eran se fueron desasociando del español. Lo cual también lleva a una situación que pervive incluso hoy en día, en el cual, pues, o sea, si uno está interesado no todos los filipinos que están interesados en el español son de lejos ni remotamente derechistas o conservadores o reaccionarios, pero si uno es reaccionario, un filipino reaccionario, muchas veces va a tener interés por el español, ¿no? Porque hay una idealización, pues, del periodo español y pues de esta cultura ultracatólica, en fin. Y pues con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que significó la derrota del fascismo, el idioma que se terminó identificando con el fascismo, que era el español, ya desapareció casi por completo. La prensa en lengua española, que era vibrante hasta la invasión japonesa, desapareció, ya dejó de existir. Los japoneses también mismos promovieron el tagalo. Había que eliminar las publicaciones en inglés y más bien promover el idioma nacional que ya había elegido la élite de Manila. Ahora, ya tras la independencia, tenemos pues ya varios enfrentamientos que se están dando. Pues primero, la disputa entre el tagalo y el inglés. Y el tagalo que después pasa a llamarse filipino y que después pasa a llamarse filipino. Y está esta discusión en la medida en que hay quienes defienden la idea de pues reindigenizarse, retomar la lengua tagala, bueno, y con el corolario también de imponerlo en todo el archipiélago, y desligarse del inglés. Mientras que otras, y claro, y eso tenía pues un impulso nacionalista, pero también sectores de otras partes de Filipinas también tenían una oposición a eso en la medida en que pues es una imposición. Porque si uno es cebuano, el tagalo es una lengua pues tan extranjera como lo es el inglés. Entonces, está esa lucha de cuál de los dos idiomas, y terminan pues definitivamente subsistiendo ambos. El inglés sigue siendo una lengua oficial en Filipinas. El español lo siguió siendo hasta los 80s, creo, o hasta los 70s, pero bien entrado, ya en la definitivamente entrada la segunda mitad del siglo XX, conozco gente que se crió en esas décadas y que dice, bueno, lo único que me queda del español es recitar la poesía de José Rizal en español y nada más, no entiendo nada más. Pero, o sea, en el papel subsistió. Y entonces, claro, está rechazo al imperialismo lingüístico manileño, que Manila está tratando de imponer el idioma de la capital. Esto es un contraste interesante con el caso de Indonesia, por ejemplo, en donde la nueva república, la república independiente, más bien buscó una lengua minoritaria como el malayo, y fue esa lengua la que decidió hacer la lengua franca de todo el país, que era una lengua que muy poca gente hablaba como lengua primaria, pero que mucha gente hablaba como segunda lengua. Bypaseando la lengua de la capital, Yakarta, bypaseando el javanés, la lengua, digamos, del centro demográfico de Indonesia. Pero bueno, otra cuestión que surge
el Taglish ya existía desde la época del colonialismo estadounidense, pero claro, agarra aún más fuerza en este contexto en el cual los dos idiomas conviven. Y pues hay todo tipo de discusión sobre el Taglish. Desde el punto de vista crítico, el Taglish es denostado por algunos puristas del tagalo como una bastardización del tagalo, que el tagalo es una lengua pues es una lengua literaria, es una lengua con mucho valor, con mucha sofisticación, y que el uso constante de palabras y frases prestadas del inglés lo bastardizaba, y que eso era una afronta contra la nobleza del tagalo. Y por supuesto también posturas del Taglish como pues la lengua que representa pues esta sociedad tan mixta, y la historia tan complicada de la sociedad filipina, y el Taglish como una fuente, como una fuerza pues eminentemente viva y creativa, en que se puede ver la creatividad del filipino. Y pues, y como les decía al comienzo, el Taglish es muy fácil caer en la tentación del Taglish. Y como les decía, y yo he usado mucho el Taglish en buena medida o sea, si me hubiera visto la necesidad de utilizar el tagalo al 100%, quizá habría podido mejorar, pero incluso la gente que te habla cambia al Taglish con mucha frecuencia. Ahora, claro, hay toda una cuestión de clase y estatus sobre el Taglish, sobre el tagalo, sobre el inglés. Y cada uno tiene y en realidad, el mayor prestigio que uno puede tener, por lo menos en los espacios en los que yo me he movido, es poder comunicarse en todos los registros. El tagalo es un registro, el inglés es un registro y el Taglish es otro registro. Y uno tiene que poder hablar con fluidez todas estas cuestiones. Mi asesor, por ejemplo, me dice, es un filipino que habla inglés con acento estadounidense, me dice que cuando él está en Filipinas no puede hablar con ese mismo acento, con ese mismo vocabulario, porque sería visto pues como presuntuoso, y tiene que refilipinizar su idioma. Pero al mismo tiempo, el poder hablar en filipino realmente puro es también una marca de sofisticación porque uno maneja un registro académico en filipino, lo cual muy poca gente tiene. Pero también, entonces, claro, hay toda una serie de gradaciones del Taglish, y pues, y claro, esto merita mucho estudio, me imagino, en la cual pues hay Taglish y hay Taglish. Hay el Taglish que es muestra pues de una persona que maneja bien los dos idiomas y que los mezcla a su gusto, pero también hay otros Taglish que son interpretados como la persona que no habla ninguno de los dos bien y que por ende no le queda otra que recurrir a estas mezclas. Y pues hay formas muy sutiles de darse cuenta de cuál es la situación en esto. Pero también por ejemplo, y esta es una de las cosas que me parece más interesante, en el contraste que tiene con los Andes. En Filipinas, al filipino que no puede hablar filipino o tagalo correctamente, o por lo menos de manera pasapiola, como se podría decir de manera más o menos de jerga, se le llama coño. Y pues viene del español, y coño es una forma despectiva de referirse a aquellas personas muy adineradas, de clase alta, que son tan adineradas y tan creídas, o como se diría en filipino, una persona creída es suplado, que viene probablemente del español sobrado, y que pues no ha aprendido español. No ha aprendido filipino. Ha ido a un colegio donde la enseñanza es en inglés, entonces pues el filipino que manejan es muy rudimentario. Y claro, yo he conocido gente que me dice, oye, en realidad tu filipino supera al de varios coños que conozco. Y pues de todas maneras, claro, yo siempre he tenido también el temor de ser
entendido como un coño, en la medida en que, pues, por mi apariencia, por mi nombre, o sea, podría más o menos parecer filipino, pero claro, soy un filipino que no habla bien el filipino y por ende podría ser un coño. Porque claro, y como ustedes sabrán, la mayoría, o sea, muchísimos apellidos españoles siguen presentes en Filipinas. O sea, los nombres son bastante reconocibles. Que es muy diferente de lo que tenemos en el Perú, que en realidad, que yo sepa, no hay un término despectivo que yo conozca para el peruano que no habla quechua, que no habla aymara. Quizá lo haya pues en contextos muy específicos, pero digamos, en la ciudad de Lima no hay un insulto para la persona que no habla, que no habla lenguas originarias. Probablemente sí lo haya para aquellos peruanos que no hablan el castellano, más bien. Y bueno, otra diferencia entre estos dos contextos es pues el surgimiento de Pantayong Pananao, que es una escuela de historia, es una escuela de anales, o sea, es una perspectiva de historia que es escrita exclusivamente en filipino y que pues niegan la posibilidad de entender la historia filipina si no se hace a través de lengua filipina. Cosa que tampoco tenemos en los Andes hasta donde yo sepa, ¿no? O sea, no hay un conjunto de historiadores que se comuniquen exclusivamente en quechua y que publiquen exclusivamente en quechua y que critiquen la historia peruana escrita en español. Quizás sea quizá pueda ser de interés o de curiosidad saber que existe una lengua llamada chabacano en Filipinas, en el sur de Filipinas, que es pues una lengua criolla. Ahí tienen ustedes un letrero escrito en chabacano y quizá puedan ustedes entender algunas partes de eso. Recuerdo la primera vez que leí chabacano, no entendí nada. Reconocía palabras, decía, wow, hay un montón de palabras en español, pero no entiendo el sentido de la oración. Pero después de aprender tagalo, ahora sí veo el chabacano y me parece el idioma más natural del mundo. Entonces, claro, ahora pueden saber que cuando se describe algo como chabacano, después, ¿qué es? ¿Del sur de Filipinas? Entonces pueden así hacer esa jugada. Pero bueno, entonces ya para terminar, quiero recapitular algunas de las cosas que les he comentado hoy día. Es que pues Filipinas, ex colonia española, igual que el Perú, tiene pues una trayectoria histórica que explica este palimpsesto de lenguas en el cual viven pues todo el tiempo. En que tienen el colonialismo español más bien preservó intencionalmente la diversidad lingüística no porque les pareciera necesariamente pues, valioso en sí mismo, sino por sus propios intereses, y activamente limitaron la diseminación del español, mientras que, y encima de esa capa de colonialismo español, hay una capa de colonialismo estadounidense que, a pesar de intentar suprimir las lenguas vernáculas y reemplazarlas por el inglés, tampoco pudo. Y es cierto que su periodo colonial duró apenas medio siglo. El resultado es que uno tiene, a diferencia de digamos, el Perú, en donde uno puede decir, sí, coexisten lenguas originarias con el español, pero digamos, no sé, la impresión que tengo yo es que en buena medida hay espacios que se entienden que son exclusivamente para el español y otros espacios en los cuales las lenguas originarias son permisibles. Incluso creo que la Constitución actual dice que el quechua es lengua oficial en aquellas zonas donde es mayoría, dando pues una exclusión, ¿no? Que en el resto del país nadie tiene por qué esperar servicios estatales en quechua. Mientras que en Filipinas lo que tenemos es un lugar donde coexisten todas estas lenguas y pues emergen siempre incluso en la mitad de la oración. Pero esta coexistencia, como decíamos, no está libre de tensiones y contradicciones. Los cebuanos, los ilocanos, hay toda una tensión lingüística también ahí. Y bueno, muchas gracias a todos. Eso es lo que les quería comentar. Y bueno, si hay alguna pregunta, intentaré responderla. Muchísimas gracias, Jorge, por tan interesante conferencia. Ya saben, los que deseen hacer alguna pregunta, pueden o activar su micro o escribir la pregunta en el chat. Yo puedo iniciar con una pregunta. Con el tema literario, ¿no? Con toda esta variedad
que hay en Filipinas. Me imagino que a lo mejor han existido como movimientos específicos para tal o cual preferencia con las lenguas allí. ¿Qué me puedes decir al respecto, Jorge? Ok. Veamos. La alta literatura filipina gira en torno a un escritor llamado de apellido Balagtas, y escribió pues un poema épico conocido como Florante y Laura. Es un poema épico y pues que está escrito en un filipino, en un tagalo, porque esto del siglo XIX, todavía no existe la idea de que haya un idioma filipino, ¿no? Escrito en tagalo, que se supone que es un tagalo extremadamente elegante, sofisticado, y que es, pues, lo llaman el Cervantes. O sea, si dicen, bueno, pues el español tuvo Cervantes, el inglés tuvo Shakespeare, el tagalo tiene a Balagtas. Y es un... Y claro, yo confieso que, o sea, leo Balagtas y no entiendo casi nada, ¿no? Porque es un tagalo que, según me dicen otros tagaloparlantes, que está muy por encima de lo que ellos pueden comprender. Quizás sea, pues, o sea, para el angloparlante actual que lee Shakespeare en su forma original, no entiende tampoco nada, ¿no? Entonces, pero bueno, pero este tagalo de alta literatura, digamos que, según lo que entiendo, o sea, incluso en el siglo XX, cuando están tratando de promover el tagalo y todo, recuerdo la anécdota de un periódico en el cual pues están publicando en tagalo, y un día uno de los escritores dice, bueno, estamos escribiendo en el tagalo de Balagtas, y el tagalo de Balagtas no lo entiende nadie, pues entonces estamos publicando este periódico por las puras, porque, o sea, la gente no lo entiende. Y entonces pasaron más bien a un tagalo más coloquial, a un tagalo, no sé si coloquial, pero sí un mesolecto, ¿no? Ya no tanto un acrolecto, y con eso sí más bien aumentó mucho la circulación del periódico, y más bien, claro, se volvió una comunidad más activa. Por lo que entiendo, debo confesar que no he leído mucha literatura en tagalo. He leído una novela para niños, es una suerte de Harry Potter, solo que filipino, en el cual, pues, o sea, la presencia del Taglish está claro. De vez en cuando los personajes simplemente sueltan cosas en inglés, y que está escrito definitivamente no en un filipino de Balagtas. Entonces, es interesante, o sea, la situación de la literatura filipina es interesante, y no conozco lo suficiente como para dar un diagnóstico completo, pero también está, o sea, también está la competencia del inglés, en la medida en que una porción muy grande de la población, enorme, especialmente en las ciudades, habla inglés a la perfección. Uno puede vivir en Manila, existir en inglés, y realmente operas al 98% o sea, te pierdes de poco, en el sentido de que con casi todos te puedes comunicar hasta cierto punto en inglés. De manera que, por ejemplo, una cosa que yo he notado es que hay traducciones, por hablar de literatura pop, de Juego de Tronos, en casi todos los idiomas del sudeste asiático. Yo lo he visto traducido al tailandés, lo he visto traducido al vietnamita, lo he visto traducido al indonesio, pero sencillamente no hay en Filipinas. Y lo que me dicen es que pues, lo que pasa es que todos pueden leer inglés. Entonces, si alguien se quiere soplar ese libro, lo va a hacer en inglés, o sea, nadie lo va a hacer en filipino. Eso es más o menos lo que puedo decir al respecto. Hay una pregunta aquí de parte de David, dice, además de saludarnos, ¿qué nociones de la lengua japonesa han perdurado en Filipinas a partir de la ocupación? Yo diría, o sea, no hablo japonés como para reconocer que haya palabras japonesas en filipino, pero mi inclinación es a decir que no mucho, porque número uno, es una ocupación muy breve, son pues 3 años, y más bien los japoneses, si bien trataron de promover el Nihongo, mucho de su esfuerzo se basó en tratar de más bien promover el tagalo, de promover el tagalo para reemplazar al inglés, ¿no? La lengua pues del colonialismo, la lengua pues del imperialismo, y etcétera. Entonces, y recordemos que
los japoneses, por lo menos performativamente, insistieron mucho en que estaban creando la Segunda República de Filipinas. En el 43, los japoneses declararon la independencia de Filipinas y le trasladaron el poder a políticos filipinos. Entonces, si bien hubo una comunidad japonesa más o menos grande en Filipinas antes de la guerra, incluso hasta como que se decía medio en broma que Davao en el sur, la ciudad de Davao, la ciudad de donde es el actual presidente de Filipinas, era una colonia japonesa. Medio en broma, medio en serio. Pero al acabar la Segunda Guerra Mundial, lo despacharon a todos de vuelta a Japón, de manera que digamos que esa comunidad tan grande desapareció. Entonces no hay mucho que yo sepa. Bien, nos quieren hacer, hay unos comentarios, pero Carlos Molina nos quiere hacer una pregunta. Por favor, Carlos, si puedes activar tu micro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Es fascinante ver los paralelos que hay entre el uso del tagalo y el uso del quechua, específicamente el quechua del sur del Perú, en particular el quechua cusqueño. Y quería preguntarte un poco, porque hemos conversado ya por Facebook, digamos, con un poco más de tranquilidad sobre este asunto. Los paralelos son, como te digo, fascinantes. ¿Cuál es la presencia rural del tagalo? Porque has mencionado, y eso creo que se sabe, el tagalo es, como tú bien has informado, es una de las muchas lenguas que hay en Filipinas. O sea, yo en particular, como soy lingüística, bueno, conozco un poquito de características del tagalo, ¿no? Del cebuano, del ilocano, porque básicamente son súper populares en libros de lingüística. Siempre encuentras ejemplos de estas lenguas, porque tienen propiedades muy específicas. Pero ¿cuál es el uso rural del tagalo? O sea, el tagalo tú lo has presentado como un fenómeno o como una lengua de la élite de Manila, y lo has descrito bastante bien, una élite que ha persistido a pesar de la invasión japonesa, invasión española, invasión estadounidense, y se han mantenido. Pero ¿cuál es el uso rural del tagalo? ¿Existe ese uso rural? Y en esos casos, ¿qué características tiene respecto de su, entre comillas, bueno, y con unas comillas muy, muy grandes, calidad o pureza? Porque como bien sabemos, todas las lenguas tienden a las mezclas, pero esa pregunta nada más muy específicamente. Gracias. Lo que me dicen algunos colegas manileños, porque debo confesar que la mayor parte, casi la totalidad del tiempo que yo he pasado en Filipinas ha sido pues en Manila, trabajo de archivo, ¿no? De las cosas que hacemos los historiadores, ¿no? Nuestro trabajo es es un espacio con aire acondicionado, lo cual para mí es un gran beneficio. Pero lo que me dicen es que, o lo que a veces confiesan es que sí, en Manila hablamos un filipino ahí bien mezclado, bien taglish, ¿no? Pero que en el campo hablan un tagalo más puro, entre comillas. Menos influido. Menos influido, y que sí, pues, es más, hay toda la discusión respecto, o sea, cuando yo he llevado cursos de filipino o de tagalo, yo tenía dos profesoras, una que decía, bueno, en realidad lo que estamos enseñando es filipino, mientras que la otra profesora decía, no, hay que enseñar tagalo. Y entonces a veces hay hasta esas disputas entre un tagalo más urbano y un tagalo más rural. El tagalo más urbano está más influenciado por el inglés. Entonces, he escuchado cosas como que decir ya, no digan McDrive. McDrive es el verbo manejar, y bueno, McDrive es evidentemente influenciado por to drive. Usen el tagalo puro, la palabra tagala para eso, que es magmanejo. Esa es la palabra pura, que bueno, obviamente magmanejo viene de, pues, manejar del español, ¿no? Entonces, y así hay varios ejemplos de tratar digamos, los puristas del tagalo y los reivindicadores del tagalo rural, decir, no, o sea, este tagalo urbano no cuadra porque no es puro, pero a veces digo, bueno, en realidad la palabra que está reivindicando es española. Que bueno, a su vez también puede decir, bueno, pues, pero eso ha estado pues desde hace 300 años, mientras que McDrive es una cosa que es del siglo XX. Del siglo XX. También me han dicho, o sea, yo estuve buscando la traducción de Harry Potter al filipino
lo busqué en no sé cuántas librerías en Manila, y lo que también me decían algunas personas es, no, te tienes que ir a provincia, te tienes que ir a provincia a buscar eso, porque en Manila ese libro sencillamente no va a circular, pues. O sea, el manileño que quiere leer Harry Potter no lo va a leer en tagalo porque no, pues qué tela, ¿no? O sea, el manileño sí te lee inglés con comodidad, mientras que en el campo quizá no. Muchas gracias, Jorge. Bien, gracias por tu pregunta, Carlos. Creo, Luis, ¿sí tiene una pregunta? También algo había comentado, pero sí, haz tu pregunta, Luis. Hola, Jorge. Mi pregunta es sobre la forma de escribir el Tagalog/filipino. ¿Es la misma que implementaron los curas que recién llegaron allá? ¿O ha cambiado bastante? Porque me pareció muy extraño que para los sonidos que en español usaríamos una ñ, más bien vi NYs, entonces no creo que sea la heredada, o si lo es. Ha Esa es la cambiado, pregunta. ha cambiado. Los sonidos, nuevamente, no soy lingüista, así que tengo que describirlos de una manera muy, muy aficionada. El sonido de la K, los españoles, la estandarización española lo escribían con C, mientras que ya después del periodo español fue siendo reemplazado progresivamente por Ks. O sea, que se parece un poco más, digamos, a la estandarización del malayo, que claro, los puristas del tagalo español querían decir, no, esos son extranjeros, eso es gringada, eso es ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual, bueno, en fin, que entre usar una estandarización del alfabeto romano u otra, pero claro, antes había más ñes, había... la ñ, por ejemplo, es algo que se ha reincorporado al filipino porque sobrevivió en otras lenguas filipinas, pero no en el tagalo. Pero ahora que se llama filipino, lo han traído de vuelta. Antes había tildes. Antes había tildes en el tagalo. Y los quitaron. Creo que en los 80s o 90s se fueron las tildes. Lo cual para mí es una gran tragedia porque, claro, siempre olvido cómo es. Hay Magbasa y hay Magbasa, y uno de esos significa leer y el otro significa, pues, mojarse porque te has tirado el agua encima de uno mismo o te has orinado. Entonces, comprensiblemente, yo como académico muchas veces tengo que decir que estoy leyendo o he leído algo y pues la mitad de las veces lo pronuncio con el énfasis equivocado, y es una cosa pues que para mí es muy triste. Pero claro, entonces se ha ido alejando de ciertos estándares españoles. ¿Y no tuvieron los estadounidenses algún impulso en decir, bueno, vamos a dejar los símbolos españoles, o fue algo más, digamos, de base? No tengo información de eso. La impresión que tengo yo es que fue más bien orgánico. Los estadounidenses, que yo sepa, no tuvieron tanto interés en estandarizar el tagalo u otras lenguas filipinas, que yo sepa. Ya, muchas gracias. Vamos a una pregunta del chat. Dices, ¿podrías comentar si tiene alcance sobre la sociolingüística de filipinos que emigraron a Italia? ¿Cómo ha variado a nivel intergeneracional en relación a las lenguas que expuso hoy? Bueno, ¿cómo saber de comportamiento específico? Porque los filipinos han estado, bueno, pienso en los filipinos que han estado en Corea también, hasta mediados de los 90, como migración laboral, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Especialmente durante la dictadura de Marcos, se promocionó mucho la exportación de mano de obra, ¿no? La migración como solución al desempleo. Y claro, he escuchado a algún académico filipino decir, bueno, y que en ese respecto el filipino es el Cadillac de la mano de obra barata, porque habla el inglés generalmente a la perfección, con un acento filipino y con filipinismo ciertamente, pero de lejos con más fluidez que, digamos, el indonesio promedio, especialmente de aquellos sectores socioeconómicos que necesitan migrar para poder subsistir. Y claro, dentro de la diáspora filipina, como en muchas otras diásporas, están los que migran como trabajadores y aquellos que migran, pues, digamos, más bien de la high life, los coños. Pero específicamente sobre las condiciones sociolingüísticas de los filipinos en Italia, no sabría decir mucho al respecto.
en general, lo que sí en alguna ocasión me han dicho, que es algo que, o sea, lo que me dicen filipinos es que en general tienen una tendencia a aprender idiomas con relativa facilidad, especialmente en un contexto en que siempre están pues expuestos a múltiples idiomas, de manera que tienen cierta más, que creen tener más plasticidad. ¿Será eso cierto? No lo sé. Eso es una cuestión ya más de lingüistas y cosas. Bien, Hay una pregunta creo que de Fabi hace tiempo. Han levantado la mano también de Fabi. Sí. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento respecto al filipino. Fabi, disculpa, se escucha abajo tu micro. ¿Me escuchan mejor? Yo he subido el volumen, así que te escucho. Sí. No tengo mucho conocimiento respecto al filipino, pero ahorita me surgió una pregunta y es ¿qué tanta influencia sigue persistiendo en Filipinas de la religión católica? Y si eso también está un poco relacionado al hecho, a lo mejor, de que el español ya no esté muy arraigado en el habla cotidiano. Sí, el español ha desaparecido casi por completo. Lo hablan unas cuantas familias ultra aristocráticas. La impresión que tengo yo es que lo preservan casi como algunas familias preservan el francés, ¿no? Como una lengua así sofisticada que hablamos entre nosotros. Pero bueno. Pero mientras que el español ha desaparecido casi por completo, la religión católica es poderosísima. Es muy, muy influyente, muy... la Iglesia Católica Filipina, o la Iglesia Católica en Filipinas tiene mucha, mucha fuerza e influencia. La gente a veces le echa la culpa de la explosión demográfica, porque siempre se opuso muy efectivamente, con mucha efectividad, a los planes de salud reproductiva, a las campañas de salud reproductiva. Y bueno, pues, o sea, en realidad, en muchos sentidos, o sea, tienen sus vírgenes, tienen el Santo Niño de Cebú, tienen sus... las procesiones, hay unas procesiones enormes. Sí, definitivamente el catolicismo es muy fuerte. Yo estuve ahí para Semana Santa y recuerdo haber visto ese día estuve en la Universidad Nacional, en la Universidad de Filipinas Diliman, el miércoles de ceniza, creo que es el día. Y pues vi algo que yo nunca he visto en el Perú, pues vi a la mitad de la gente que estaba en la Universidad Nacional, que digamos como es San Marcos, con su dando vueltas por la universidad, haciendo sus cosas con su ceniza, con su cruz de ceniza, que yo en el Perú creo que nunca he visto. Así en la calle, haciendo sus cosas. Seguro que en las iglesias sí, pues cuando van a misa están ahí con su cruz, pero el resto se lo limpian. Y claro, al día siguiente lo comenté en la universidad privada, la católica, que es una universidad jesuita, que digamos ocupa el espacio semántico de la católica, y dije, oye, vi esto en la universidad, en la otra universidad, qué locura. Y me dicen, ¿qué? ¿Solo la mitad? ¡Ay! Universidad Nacional, pues son toda una sarta de ateos, que si hubiera estado en la universidad, hubiera pasado el miércoles de ceniza en la universidad jesuita, ahí sí todos habrían estado con su cruz. Entonces, sí, definitivamente la religión católica tiene mucha, mucha influencia en Filipinas. Bien, perdón, gracias. ¿Hay otro comentario, Carlos, que querías hacer? Sí, justamente lo que has mencionado sobre los remanentes del uso del español entre lo que tú llamaste grupos ultra aristocráticos. Esa situación se ha visto varias veces en la historia del mundo, pero voy a mencionar solamente dos casos. El primero es Rusia. O sea, todo el mundo sabe, y Tolstoy es un gran ejemplo de la francofonización de la aristocracia rusa. Eso es claro. Pero un caso que es extremadamente resistido entre los pseudo intelectuales en Cusco es justamente la hipótesis de Cerrón Palomino sobre el puquina. El puquina, como la lengua de los incas, la lengua secreta de los incas o la lengua particular de los incas, es exactamente lo que tú acabas de decir. Era el uso de un grupo ultra aristocrático, o sea, los incas, ¿qué grupo más aristocrático andino puede haber existido en la historia del Perú que no hayan sido los incas? Quizás los señores Huari, pero yo no sé de eso. Pero ese grupo, ese tipo de persistencia de una lengua de una manera imperfecta o como una marca como una marca de prestigio ultra superior, si se da en las Filipinas, también se puede haber dado en el Perú sin ningún problema. O sea, es un muy bonito ejemplo que muestra ese paralelo de uso de una lengua entre un grupo aristocrático y el resto de la plebe, pues que hable su tagalo. Nosotros vamos a seguir, nosotros seguiremos con el español o con el puquín en este caso. Claro, y de cierto modo me parece que o sea,
estos hispanohablantes de todas maneras también hablan inglés y también hablan tagalo, pero claro, entre ellos hablan español y es como se están felicitando mutuamente por hablar español. Y claro, me parece que su óptica es que, bueno, el tagalo es para la plebe, el inglés es una lengua así para esas clases medias arribistas, pero nosotros, los superaristócratas, mantenemos pues el español vivo. Y no hubiera sido muy diferente en la época de Pachacútec, probablemente. O sea, la hipótesis es que en esa época, básicamente la zona del Cusco era aymara, la aristocracia quechua hablaba cierto tipo de puquina, y poco a poco se estaban quechuizando. Entonces tenías 3 lenguas que estaban al mismo tiempo. O sea, es bien parecida esa situación a, bueno, mutatis mutandis se parece bastante a lo que pasa en Filipinas. Muy interesante lo que has mencionado. Sí, y luego, gracias por la pregunta, Carlos. A partir de una de las preguntas, este uso del español, que sabemos que ha estado bastante restringido, además, ¿tenía alguna localización geográfica en particular? ¿O su comportamiento, si bien reducido, era igual en todo lo que supone Filipinas? Veamos. El español, así como lengua de uso cotidiano, probablemente, o sea, en su totalidad, casi restringido pues a Manila y Cebú, a las ciudades y a los intramuros de las ciudades. Mientras que en el campo, claro, en realidad el cura español se filipinizaba, aprendía la ley. Los curas españoles redactaron múltiples diccionarios y múltiples manuales para aprender lenguas, toda la diversidad de lenguas filipinas que había, y ellos se comunicaban de manera casi exclusiva con sus feligreses en lenguas nativas. Claro, con excepciones, o sea, la palabra Dios se mantenía en español, ¿no? Virgen se mantenía en español. Entonces, claro, en realidad, o sea, y esto es una decisión deliberada, es una decisión, es a propósito el no enseñar español. Entonces, claro, está bastante, el español se hablaba casi exclusivamente en las ciudades. Y los arrabales de las ciudades, en Manila, por ejemplo, que es uno de los casos que me parecen tan interesantes del Imperio Español en Filipinas, es que, claro, hay una colonia grande de chinos, porque claro, son los que comercian y establecen ahí sus agencias comerciales, el Galeón de Manila y toda esa cuestión, que pues se mantuvieron hablando chino y que no se evangelizaron, no se cristianizaron. Hay otro barrio para chinos evangelizados, pero en el barrio de los chinos no evangelizados hablaban pues Hokkien, hablaban Hakka, hablaban los idiomas del sur, cantonés, los idiomas del sur de China. Muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, levantó la mano Miguel Guardia. Sí, buenas noches. Yo ya entré a esta clase un poco avanzada y quizás la pregunta que voy a hacer ya fue tratado un poco el tema. No sé si llegó usted a hablar sobre el ermiteño, que creo que fue una especie de lenguaje criollo que hubo en Intramuros y del chamorro, que hay en algunas islas del Pacífico. Y aparte, como una especie de comentario, recordando y leyendo un poco, vi sobre el papel del portugués, quizás en Timor Oriental fue usado más como una lengua de resistencia, y ese caso no se dio tanto con el español en Filipinas. Y quizás el caso de Filipinas puede ser en cierta forma parecido al de Macao, también con el portugués, que fue una lengua que prácticamente hoy es inexistente. Gracias. Bien, veamos, sobre el ermiteño específicamente no lo toqué, pero sí hablé un poco del chabacano. Y que es más, o sea, el ermiteño a veces lo llaman chabacano de la ermita. O sea, y la ermita es un barrio de Filipinas. Y que bueno, pues son estos idiomas criollos. Si uno busca en YouTube Chabacano TV Patrol, uno encuentra, ¿cómo se llama? Lo voy a escribir, Chabacano TV Patrol. Hay noticieros, ponen los noticieros todos los días en chabacano. Y pues es interesante darle una escuchada. Hay un grupo hay un grupo musical que publica cosas, grabaciones en chabacano, Maldita.
y que también son, o sea, escuchar el chabacano es una experiencia, no sé, por lo menos para mí es una experiencia muy interesante, porque o sea, lo siento como un idioma muy, muy natural, hasta cierto punto lo siento como una suerte de, así como hay Taglish, yo lo siento como una suerte de tagañol, mezcla de tagalo con español. Respecto de otro, el chamorro es la lengua de Guam. Y bueno, de Guam sí, no, o sea, Guam fue parte de Filipinas, sí, pero no, los estadounidenses los separaron muy rápidamente y sí, como parte de mi investigación de doctorado he visto que en los 20 hay un intento medio en broma de los filipinos de anexar Guam, pero en realidad las conexiones, o sea, del chamorro no puedo hablar mucho. Ahora, sobre el español como idioma de resistencia y los paralelos posibles con el tetum o el portugués en Timor-Leste, yo más bien diría que el portugués actúa más o menos como el español en el caso de Timor-Leste, porque los filipinos lograron su independencia, o sea, en la práctica lograron su independencia de España e inmediatamente llegaron los estadounidenses y los filipinos utilizaron el español como lenguaje de resistencia, como el lenguaje del antiimperialismo, de la crítica al imperialismo estadounidense. Y yo diría que en realidad ahí el paralelo es con Timor-Leste en el sentido que los timorenses lograron su independencia de facto cuando los portugueses se retiraron como parte de la revolución de los Carmines, lo de 75, 74, 75, lograron una independencia de facto y casi inmediatamente les cayeron encima los indonesios, claveles, sí. Y les cayeron encima los indonesios y pues el portugués fue utilizado de cierto modo como un símbolo de idioma de resistencia, porque si bien ahora el idioma nacional, la lengua franca en Timor-Leste es el tetum, no es una lengua hablada por todos, mientras que el portugués como que tiene esa misma, o sea, es una lengua franca que puede ser utilizada, o sea, es extranjera para todos, y que de cierto, es más o menos paralelo a lo que le pasó al español en Filipinas, ¿no? Que es una lengua que hablada por muy poca gente, pero que es de todas maneras una lengua franca que pueden utilizar todos. Así que yo diría más bien, se parece a Timor-Leste. Y hay una pregunta más aquí, Jorge. Dice, ¿cómo era la comunicación de las primeras generaciones de filipinos convertidos al Islam durante el dominio español católico? ¿Y cómo ha variado el panorama desde el siglo XX hasta la actualidad? Veamos, o sea, el Islam ha estado en Filipinas desde un poco antes que el cristianismo. El mismo sultanato de Maynila, que conquistaron los españoles, había sido fundado hacía relativamente poco, pero los otros sultanatos filipinos, el sultanato de Maguindanao en el sur, el sultanato de Sulu, nunca fueron efectivamente conquistados por los españoles. Entonces, claro, la comunicación de estos... Ahora, claro, preguntas por la gente que se convirtió al Islam durante el dominio español. Lo que sucede con estos sultanatos islámicos es que parte de su economía giraba en torno a atacar aldeas cristianas y capturar gente y esclavizarla. Ahora, claro, esta es una esclavización que no es exactamente como la esclavización que conocemos en las Américas. Es una esclavización que consistía pues en los cautivos eran incorporados a las familias y estos cautivos podían casarse con mujeres musulmanas o con hombres musulmanes y eventualmente, y claro, se convertían al Islam y eventualmente pasaban a también ser parte de los raiders, ¿no? de los otros que asolaban las aldeas para capturar más gente. Entonces, pues la comunicación en este tipo de contexto, o sea, están siendo sustraídos de los espacios cristianos, en donde hablaban pues sus propios idiomas, y tienen que aprender pues Maguindanao, tienen que aprender Tausug, los idiomas de los musulmanes de Filipinas. Ahora, ¿cuán difícil podrá haber sido eso para ellos? Quizá, o sea, de todas maneras son lenguas austronesias. Ahora bien, ahora, es cierto, o sea, yo he estudiado dos lenguas austronesias, el indonesio y el tagalo, el filipino, y si bien hay palabras y construcciones similares, de todas maneras puede ser más o menos difícil. Pero, claro, o sea, las dinámicas exactas, o sea, de que eventualmente pueden comunicarse, sí, porque se casan con musulmanes y después también participan. Entonces, alguna comunicación están llegando a establecer.
Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo creo que sí, ya no hay más preguntas. Quiero agradecerte, Jorge, por la conferencia, a todos los participantes, bueno, que han estado tanto aquí por Zoom como a los que se han encontrado, o los que también nos han seguido a través de nuestra página en Facebook, por lo cual me parece interesante que hayamos podido tener públicos en distintas plataformas. Bien, de esta manera damos por concluida la conferencia de Jorge, agradeciéndole una vez más, y repito a todos ustedes, ha sido nuestra última conferencia de este semestre, y ya el Centro de Estudios Orientales ya estamos preparando las próximas actividades, incluso para vacaciones en agosto y para a partir del siguiente semestre, a partir del mes de septiembre. ¿Sí? Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.